tomar su Biblia en su mano y hacer una declaración de fe. Diga, esta es mi Biblia, es mía. Diga, es la palabra de Dios. Ella dice lo que soy. Puedo tener lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Diga, hoy escucharé la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformará mi vida. Y no seré más el mismo, nunca, renunca. Bien. ¿Sabe? Necesitamos entender que la decisión más importante que podamos tomar en nuestras vidas es aquella que está relacionada con una clase de actitud que vamos a elegir tener cada día. Es por eso que necesitamos tener la mejor actitud de las actitudes que nacen, ¿cierto?, de una conversión a la palabra de Dios, que Dios pueda transformar nuestra manera de pensar para que pueda así cambiar nuestra manera de vivir. Esto es tan importante porque la actitud que uno va a tener frente a lo bueno o a lo malo va a determinar lo que pase en nuestras vidas. O sea, cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a situaciones en nuestras vidas, sea ella buena o sea mala. Por eso la importancia de tener de las mejores actitudes. La actitud que tomas es más importante que cualquier cosa en la vida. Es más importante que tu pasado, que tus fracasos, que tus logros o tus éxitos. Es más, la actitud que tú escojas tener puede alimentar una pasión o un desaliento. Puede alimentar un fracaso o una victoria. Puede alimentar en ti un éxito o una derrota. Por eso es importante la actitud que uno escoja tener, va a determinar cuánto tú avances o cuánto tú retrocedas. Amén. ¿Les parece si oramos para que Dios pueda añadir una apertura de revelación a nuestras vidas? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos para abrirnos a tu palabra y queremos, Señor, que nuestro corazón se abra como un cielo para recibir la palabra que es una semilla y es la semilla que puede producir fruto en nuestro interior. Y gracias por tu palabra que es la que puede vivificar nuestras vidas, nos puede transformar y nos puede dar una identidad como hijos de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y te adoramos a ti porque eres nuestro Dios. Entonces estamos diciendo que es la actitud que puede habilitarlo para hacer algo o inhabilitarlo para hacer cualquier cosa. Es la actitud en nuestros corazones, es la actitud que nos lleva a avanzar, nos lleva a retroceder. Entonces Dios quiere formar en nosotros ese tipo de actitud de ser bendecido. Que sepamos que somos bendecidos, que estamos en una condición, ¿cierto?, de herederos. Y esa es la actitud que nos hace poseer lo que Dios nos ha dado. Es decir, que actúes y piensas con mentalidad de una persona bendecida. Porque cuando su actitud es la correcta, no hay barrera demasiado alta, ni planes demasiado altos, ni grandes que no se puedan alcanzar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La actitud de un bendecido. Necesitamos entonces entender, en primer lugar, que somos bendecidos antes de tener las cosas. Tienes que saber que no somos bendecidos por tener cosas. Tenemos cosas porque somos bendecidos. Tú tienes cosas, vienen las cosas a ti, ¿cierto? Se provocan los mejores momentos, los mejores ambientes, el favor de Dios viene a ti porque tú eres un bendecido. Deuteronomio, capítulo 28, verso 3, dice algo importante. Él dice, bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Si nos fijamos bien, eres tú el que estás bendecido. No es el campo ni la ciudad. La bendición se manifiesta donde tú estás, en lo que tú haces. Por eso que dice que todo lo que pisare en la planta de nuestros pies será nuestro, porque dentro de ti llevas un código divino. O sea, la tierra responde a lo que tú eres. Vean lo que dice el Salmo 114, verso del 1 al 6. Mire lo que dice este pasaje, que es tremendo y que algo obedecía al paso cuando Israel fue sacado de la esclavitud. Algo se dio en ellos, que la tierra, el cielo, el mar le obedecían y respondían al avance del pueblo de Dios. Ahí en el Salmo 114, verso del 1 al 6 dice, cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá
se convirtió en el santuario de Dios, e Israel llegó a ser su reino. El mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado, las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, mar rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese, todo obedecía al pueblo de Israel porque llevaban un código divino dentro de ellos. Había una promesa, había una herencia establecida por Dios, y el cielo hizo descender maná del mismo para que el pueblo se alimentara. El mar rojo tuvo que abrirse al paso del pueblo de Dios. Todo obedeció, todo respondió, porque ellos llevaban una marca, una señal, que eran los benditos de Dios. Es por eso que todo responde al avance del pueblo de Dios. Entonces no son las cosas la bendición, sino que tú eres el bendecido. Vuélvete a tu hermano y dile: tú eres un bendecido, eres bendito. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. No solamente te daré, sino que te haré bendición. Tú eres el bendecido y por ende atraes bendición a tu vida. Atraes esa bendición. Por esa razón, tú ves que donde llegaba José, ese lugar era bendecido. Lo que hacía José era bendecido porque él portaba algo especial de parte de Dios. Entonces lo que recibes es efecto porque estás altamente bendecido. José llegó a la casa de Potifar y esa casa fue prosperada y fue bendecida. José llegó a la cárcel y ¿qué pasó con la cárcel? Fue prosperada, bendecida, porque era un bendecido por Dios. Había una promesa de Dios sobre la vida de José. Llegó a la casa, también a la casa de Faraón, y todo fue prosperado. Llegó a ser segundo después, gobernador después de Faraón, y toda la tierra de Egipto fue bendecida por causa de José. Porque además de tener una palabra profética, José, él tuvo la solución también para la crisis que iba a vivir la tierra. Entonces tú eres una persona bendecida y por ende atraes la bendición. La promesa de Dios para sus hijos es: porque el bien de Dios y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida y te alcanzarán. O sea, algo se activa, algo se pone en funcionamiento en favor de tu vida. Los cielos de Dios se abren, el favor de Dios desciende sobre tu vida porque tú eres un bendecido. Mi bien, mi misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En segundo lugar, tienes que saber que ser bendecido no significa que no vas a pasar por problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han tenido dificultades en la vida, en el transcurso de su proceso en el cristianismo? Es como que las oposiciones se renuevan, como que la crisis se renueva, porque hay alguien que no te quiere ver prosperado ni bendecido, y por supuesto tú sabes que el innombrable es alguien quien quiere que tú te postergues y que tú quedes estancado en todo lo que Dios ha prometido. Entonces, no todas las cosas que nos pasan tienen un sentido claro. Hay muchas situaciones que no tienen una explicación lógica y tú no sabes por qué pasó lo que pasó en tu vida. Pero tú tienes que saber que Dios está contigo. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé en todos los días de tu vida. Y tú ves cómo los enemigos se renuevan a la adversidad, también se renueva porque hay un opresor que no te quiere libre ni bendecido. Si te está tocando vivir un mal momento, no te atormentes pensando el porqué de las cosas que te han venido a la vida. Simplemente confía en la soberanía de Dios, porque el Dios que te llamó, Él te va a sostener. El Dios que te llamó no te dejará en medio de la vergüenza. El Dios que te llamó es el Dios que te va a cuidar, es el Dios que te va a proteger, es el Dios que te va a guiar hacia las cosas más eternas que Él ha prometido para tu vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque el plan divino de Dios es que Él ha determinado bendición para ti. Ese es el plan divino. Dios ha dicho: yo te he hecho bendición, atraeré sobre tu vida la herencia que he prometido para aquellos que creen en mí. Veamos la historia de José. Fíjese, sus hermanos lo aborrecieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo vendieron y él tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles en su vida. Sin embargo, todo lo que le sucedió lo bendijo. Entonces Dios podría haber evitado que José pasara todo ello, pero no lo evitó. La pregunta es: ¿por qué no lo evitó? Porque había una promesa sobre su vida, había un plan determinado para la vida de José, y no solamente para la vida de José, sino para toda una nación. Como José, a veces aprendemos algo más. No solo podemos olvidar, sino que también podemos fructificar.
José tuvo el primer hijo y le llamó Manasés, porque dijo, he olvidado mi tiempo de aflicción, mi tiempo de crisis. Pero luego de Manasés, él pudo procrear ¿a quién? A Efraín, que significa doble bendición, doble fruto. O sea, Dios viene sobre tu vida con fructificación, pero primero necesitamos olvidar, dejar atrás lo que me ha perjudicado, me olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está delante, porque Dios tiene fructificación para mi vida. Amén. José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué tremendo. Todo lo que ustedes pensaron contra mí, toda la maldad que hicieron contra mí, Dios lo tornó en bendición. O sea, Dios es experto de sacar del peor mal el mejor bien para tu vida. Ya lo demostró con José, lo demostró con Abraham, lo demostró con David, lo demostró con su Hijo Jesucristo. Muriendo en la cruz el peor mal, aparentemente Dios sacó nuestro mejor bien, sacó la eternidad y no el perdón de pecado. Entonces le dijo, Dios lo encaminó para bien. José dijo, todo lo que ustedes me hicieron se convirtió en una bendición para mi vida. Tú tienes que saber esto, que en el universo todo lo que nos sucede es una bendición. Sea lo bueno, sea lo malo, es una bendición. La promesa de Dios es que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Sea lo malo, sea lo bueno, sea lo negativo, sea lo positivo, todo nos ayuda para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, dice una traducción. Tú necesitas saber que todo coopera para tu bien. Sean tus vecinos, sea tu familia, sea tu esposa, sean tus amigos, hasta tus enemigos cooperan para tu bien. Por el enemigo que tuvo David, que fue llamado Goliat, él pudo ser reconocido en toda la nación de Israel y más allá de los límites de Israel. Todo lo que te suceda será una bendición. ¿Por qué? Porque te encuentras bajo bendición. Diga, yo soy una persona que estoy bajo bendición. Así que todo lo que me suceda es para bien y no para mal. Amén. Esta es la razón por la cual no debemos maldecir a nadie. Bendiga a quienes les persigan, dice el Señor, bendigan y no maldigan. Es interesante saber que la palabra de Dios revela que momentos antes de su muerte, hablando de Jesús, en ese momento de dolor Jesús supo responder a la falta de deslealtad. ¿Se recuerda? Todos ellos le dejaron, sus discípulos le dejaron. Uno le traicionó, el otro le negó y los otros 11 también le abandonaron. Pero fíjese que en San Juan capítulo 13, verso 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. A pesar de que él sabía que venía un momento muy crítico para su vida, de angustia, porque cuando él estaba en esa opresión de saber de qué iba a dar su vida por la humanidad, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. O sea, la angustia era real, esa crisis era real. Se estaba golpeando sobre la vida de Jesús, el Hijo de Dios, una tensión terrible, una opresión por lo que iba a pasar. Sin embargo, en esa situación es que él dice que estando compartiendo la mesa con los suyos en la fiesta de la Pascua, un día antes que él fuera entregado, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice, tuvo una excelente actitud. Dice que los amó hasta el fin. Otra versión de este texto dice, en esta ocasión mostró Jesús su amor al máximo. Qué actitud más preciosa. Porque en el momento de crisis, él va a orar al huerto de Getsemaní y le dice a sus amigos que oren con él una hora. Oren conmigo, por favor, porque estoy en una angustia. ¿A quiénes nosotros nos dirigimos cuando estamos en tiempo de crisis, en momento de dolor? Se supone que a las personas de máxima confianza, de máximo amor. Y él le dijo a sus discípulos, ¿pueden orar conmigo una hora? ¿Y qué pasó cuando volvió de orar? ¿Cómo los halló? Durmiendo. No estuvieron con él en el momento de la crisis, en el momento de la opresión, en el momento de la angustia, donde más necesitó de los suyos, le abandonaron. Pero él mostró la mejor de las actitudes. Él nos muestra su amor hasta el fin. Hasta en la cruz Jesús mostró una actitud inofendible. Él estando en la cruz, ¿cierto?, frente a sus atormentadores, a sus verdugos, él exclamó diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué actitud en Jesús, aún frente a la agonía de la muerte?
que él dijera esas palabras: no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Esas palabras que Jesús dijo convencieron a ese que estaba a su mano derecha, uno de los que estaba siendo también crucificado, esos ex ladrones. Y esa actitud de Jesús hizo que este hombre creyera en Jesús y le dijera: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la actitud que le hizo convencer que quien tenía a su lado era ni más ni menos el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros a la crítica? ¿Cómo respondemos cuando hay injusticia? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende, al dolor? ¿Sabe que Dios espera que sus hijos tengan la misma actitud que tuvo Jesús? Por eso que dice Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dios espera que tengamos la actitud de ser personas nobles, de ser personas justas, que la amargura no pueda carcomer nuestra alma, nuestra promesa o la esperanza o la fe que hay en nosotros, sino que tengamos la actitud como la tuvo Jesús. Quiero que veamos algunas verdades con respecto a esto, porque el Señor quiere cambiar nuestro fracaso en gloria. Aunque te haya sucedido lo que te haya sucedido y no tenga explicación, Dios quiere cambiar cosas en tu vida. En primer lugar, Dios dará gloria en lugar de tu dolor. Cambiará tus cenizas en gloria. Salmo capítulo 84, versos 5 y 6, dice algo extraordinario. Salmo 84, versos 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuyo corazón están sus caminos. Y esto es tremendo, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Lo que quiere decir que al pasar por un lugar o una situación, en vez de ser cambiado por esa situación, por ese problema, eres tú quien cambia esa situación. Los que pueden cambiar el valle de lágrimas en fuente son aquellos que tienen en el Señor sus fuerzas, porque dice: bienaventurado el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién tiene usted sus fuerzas? Si las tiene en el Señor, entonces el peor momento que puede estar viviendo lo puede cambiar en el mejor momento. Porque los problemas, las crisis que vengan a nuestras vidas no vienen a destruirnos. Dios permite las pruebas para sacar lo mejor de ti, para sacar lo mejor de tu vida. Entonces los que pueden cambiar el valle de lágrimas en fuente son todos aquellos que tienen en el Señor la fuerza, los que están en sus caminos. Isaías 61, versos del 1 al 3, vea conmigo este pasaje también. ¿Qué cosas puede cambiar el Señor en nuestras vidas? Dice que vino a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué se nos dará en lugar de la ceniza? ¿Qué se nos dará en lugar del dolor, de la angustia, del problema? Dice, gloria. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Si se da cuenta, hay una orden de parte de Dios. Y Él ha ordenado que se nos dé gloria en lugar del tormento, en lugar de la ceniza. Hay una gloria en el lugar de tus pruebas. Hay una gloria ordenada por Dios en medio de las pruebas que estás pasando. La orden de Dios es que se te dé gloria en lugar de ceniza. Entonces Dios dice que Él prepara mesa en presencia aún de tus angustiadores. Ahí el Señor está recompensando, está honrando tu vida. Cuando te mantienes fiel, cuando te mantienes con una seguridad, una confianza en Dios, entonces Dios puede preparar mesa aún en presencia de tus angustiadores. El apóstol Pablo lo decía así: porque esta leve tribulación en nosotros produce un eterno peso de gloria. Fíjese lo que causa la prueba en tu vida. No te viene a destruir, no viene a deshacerte, sino que viene a sacar lo mejor de ti, sino que es añadido un peso de gloria, es añadido revelación a tu corazón, es añadido el conocimiento. Eso fue lo que expresó Job cuando estaba viviendo el momento más triste de su vida o el momento más terrible de su proceso, de su prueba. Él dijo: antes de oída, Señor, yo te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Dios añadió peso de gloria. Tuvo revelación, conocimiento de la gracia, de la bondad de Dios. Él creció y al final tú lo ves el doblemente bendecido porque Dios es fiel a su palabra. Las pruebas que Dios permite en tu vida no vienen para destruirte, vienen para sacar lo mejor de ti. Fíjese que Tomás le pidió señal a Jesús si de verdad había resucitado.
Y Jesús, ¿qué hizo? Le mostró las marcas, le mostró las cicatrices, enseñanza. Tus heridas sanadas serán como señal para que otros crean, para que otros vean que si Dios estuvo contigo en los momentos de aflicción, ¿diste adelante? Entonces esas son señales, marcas que dirán a otros que sí es posible avanzar en la vida, si es posible creer en Dios, si es posible vencer el problema, si es posible salir adelante a pesar de las dificultades. Amén. Cuando había algunos que dudaban de la conversión del apóstol Pablo, él dijo: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido. La pregunta es, marca. Porque Pablo logró mostrar las marcas que llevaba. Y esas marcas eran profundas, no solamente en su experiencia personal, sino que también en su cuerpo llevaba las marcas. Fue azotado, sufrió naufragio y sufrió muchas cosas en su vida. Sin embargo, él dijo: puedo mostrar las marcas. Si alguien duda de mi conversión, si alguien duda de mi apostolado, entonces estas son las marcas que yo llevo. La pregunta es: ¿qué marcas estamos llevando? ¿Qué señales estamos llevando? ¿Qué pruebas puedes tú decir: yo la he superado, yo he salido adelante? ¿Qué testimonio podemos tener de experiencia en nuestra vida, de las cosas que nos han sobrevenido? Y tú puedes decir: Dios fue fiel conmigo y Dios me sacó adelante. ¿Cuáles son tus marcas? En segundo lugar, Dios cambiará el no momentáneo que recibas y se convertirá en nuevos caminos. Porque a veces hay no de parte de Dios que parecieran que son rotundos, pero son silencios de Dios. Y hay no que se van a convertir en sí y se van a convertir en nuevos caminos para nuestras vidas. Cada vez que te digan no, Dios abrirá nuevos caminos. Esto es tener una actitud de bendecido, una insistencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Fíjese que cuando Isaac iba tras la bendición de Dios, él no se detuvo. Cuando supo que su padre Abraham había abierto algunos pozos y habían sido de bendición para él y toda su familia y descendencia, él volvió, dice, a abrir los pozos que Abraham había abierto en sus días. Y cuando abrió el primer pozo, ¿qué sucedió? Dice que vinieron los pastores de Gerar y comenzaron a altercar contra sus pastores. Y dijeron: este pozo pertenece. Y riñeron sobre ese pozo. Pero vemos que Isaac no se detuvo con un no, sino que insistió y volvió a abrir otro pozo. Y ese pozo volvieron a reñir, dice la palabra. Y a ese pozo le pusieron Simna, que significa altercado. Sin embargo, vemos la actitud de Isaac, que no se detuvo y volvió a abrir otro pozo. Y a ese pozo que abrió le llamó Rehoboth, que significa lugares amplios, espacios abiertos. Le llamó aguas vivas de bendición. No se detuvo y al fin obtuvo la bendición de que sobre ese pozo no se riñó, no contendieron los pastores de Gerar con sus pastores. Entonces no te detengas por un no, porque simplemente habrá un sí después de un no. Tú tienes que confiar en Dios y tener la persistencia. ¿Sabe? Hay muchos que deberíamos estar en una posición. Hay muchas personas que deberían de ser personas que pueden lograr un nivel de estatura, un nivel de revelación, pero no lo han hecho, no han llegado porque se han detenido por un no, por una prueba, por una insistencia, por una oposición. Pero aquí vemos en Isaac que él insistió una y otra vez. También lo vemos en la mujer siriofenicia. Fíjate, ella recibió los no de parte del Señor. Cuando ella clamaba por su hija, que estaba endemoniada y quería ser libre por la mano de Jesús, ella iba tras Jesús diciendo: Señor, ten misericordia. Y ella recibió un primer no, porque Jesús dice no le respondió. Es como que ella, como que una indiferencia, un menosprecio aparentemente de Jesús. Y él pasó de largo, no le respondió palabra. Ella siguió insistiendo, siguió clamando, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y ahí Jesús le habla y le dice: no está bien, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Tuvo un segundo no. Y luego ella siguió insistiendo y clamando a Jesús. Y él le dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Fíjese, qué tremendo. Ella podría haberse sentido ofendida y haberse ido enojada y amargada. Sin embargo, esta mujer dijo, cuando recibió su tercer no, ella dijo: sí, Señor, pero aún hasta los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escuchó esa declaración de esta mujer, recibió un elogio de Dios. Y él le dijo: mujer, grande es tu fe. Que reciba como tú has querido, como tú has creído, hoy mismo tu hija ha sido libertada.
y ella recibió su milagro porque insistió una y otra vez. Gloria al Señor. Entonces no te detengas cuando aparentemente hay un no, cuando hay una oposición, cuando hay una dificultad. Sigue insistiendo una y otra vez. 7 veces tenía que zambullirse allí Naamán y tuvo que hacerlo porque había una promesa de Dios, había una palabra de Dios. Si tú tienes una palabra de Dios, insiste una y otra vez. No te detengas, no te detengas, sigue avanzando, no retrocedas. El Señor no te ha hecho venir hasta aquí para volver atrás, sino para obtener lo que Dios te ha prometido, lo que Él ha declarado sobre tu vida y sobre tu descendencia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Tienes que entender que el sí y el amén de Dios es para sus hijos. Dios no tiene un no. La palabra y el deseo en el corazón de Dios es que seamos prosperados, seamos bendecidos. Él dice que los anhelos que hay en su corazón, los pensamientos y los planes que hay en Él son pensamientos de bien y no de mal. Son para darnos un futuro con esperanza. Entonces la gente de fe es la que alcanza las promesas. Y ahí tú puedes leer en Hebreo 11 que son la gente de fe que alcanza promesa, que alcanzan justicia, que conquistan reino. Es la gente que no se detiene por nada. Es la gente que tiene una decisión, una determinación de alcanzar lo que Dios le ha prometido para su vida. ¿Qué otras cosas cambiará Dios? En tercer lugar, cambia a tus enemigos por amigos. Él va a hacer un cambio de gente que se ha opuesto a tu vida hasta que te ha maldecido. Dios va a cambiar a esos enemigos por amigos. Amén. ¿Usted cree eso? Entonces nunca pelees con los Judas. Ellos se matan solos. No te detengas a discutir con uno que maldice, con uno que se opone, con uno que quiere ofender, sino más bien deja que ellos solos se den cuenta que están mal. ¿Sabe? Pablo dijo, Demas me ha abandonado, tráeme a Marcos. Está bien, uno me falló, pero hay otro que puede estar dispuesto para la obra del ministerio. Es posible que un discípulo te haya fallado, o un discipulado te haya fallado, o un acompañamiento inicial te haya fallado, pero aún hay 10. Por un enemigo Dios trae 10 amigos. Pregúntale al pastor Guillermo su historia. Entonces, por cada enemigo que sale de tu vida, Dios traerá a 10 que sean de bendición para ti. Hay una promesa que dice que 10 tomarán del manto de un ungido. O sea, esos son los amigos que Dios traerá. Entonces, relaciónate y sigue creyendo que Dios puede traer amigos a tu vida. ¿Te abandonó un discípulo? No te amargues por eso. Cuando tienes una actitud de bendecido, Dios multiplicará y vendrán muchos buscando de tu consejo, de tu amor, de tu cobertura. Debemos creerle a Dios por la multiplicación de la misma manera que le creímos a Él por la sanidad y por la salvación. La visión de Dios es discipular a naciones enteras. ¿Cuántos creen eso? Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó un mandato y Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Discipulen, en otras palabras, a todos a quienes encuentran, a todas las naciones. Dios ha prometido que naciones se convertirán a Él. ¿Sabes tú eso? Hay naciones que formarán la lista de aquellas naciones salvadas. Y nosotros estamos apostando por nuestra nación, aunque las cosas no se ven bien, pero nosotros seguimos creyendo que Chile no es para Cristo. Chile es de Cristo, que esta ciudad le pertenece al Señor, que su sangre fue derramada y no es en vano, que hay una palabra sobre nuestra nación. Hay mucha palabra, hay muchas promesas de parte de Dios sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad. Y tú y yo tenemos que seguir creyendo que los mejores días de nuestra vida no han quedado atrás, están delante nuestro. Así que tenemos que creer por lo mejor que está por venir para nuestras vidas. Amén. Bendito sea su nombre. Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchas naciones al Señor aquel día. ¿Cuál día? Este día. Y será mi pueblo. No dice algunas, dice muchas naciones. Así que no tengas miedo del crecimiento, de la multiplicación, porque Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Y dice, se unirán muchas naciones aquel día al Señor, y serán mi pueblo. Eso significa que la visión de Cristo es la cosecha de multitudes. ¿Tú sabías que en Apocalipsis hay una promesa que dice que la tercera parte de la tierra será cegada? Si tú sacas la cuenta, ¿cuántos somos aquí en la tierra? Somos como 7.000 millones. Eso significa que un tercio es más o menos 2.000
300 y tantos millones de personas que van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gente que va a ser discipulada, gente que va a ser ganada. Entonces no es menos, sino que es más. Dios quiere las multitudes, Dios ama las multitudes. Por eso que dijo, alcen vuestros ojos y miren los campos que ya están listos para la siega, ya están listos para ser levantados. Y también dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así que líderes de célula, no se desanimen. Pensemos en grande, creamos en grande, porque Dios nos ha prometido que los límites de la iglesia son los límites de la ciudad. Creamos por más, creamos que Dios tiene en su corazón esta ciudad y que el Señor hará grandes obras a través de nuestras manos serán hechas los prodigios y las señales. Nosotros tenemos que hablar con confianza, tenemos que seguir declarando con convicción la palabra y la promesa, el evangelio del reino. Mientras el Señor va a extender su mano, va a hacer prodigios, señales, sanidades. Tenemos que creer que algo poderoso viene sobre nuestra nación, sobre nuestros días. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose de una manera extraordinaria. Pero para eso necesitamos tener una actitud de bendecido, una actitud de ser hijo de Dios, que hay un código secreto divino en nuestro interior que está señalando que cosas tienen que ser abiertas, milagros tienen que irrumpirse, que los cielos se abrirán, que algo se provocará en nuestros días y tú tienes algo dentro tuyo, algo especial, algo te distingue, algo tú llevas dentro de ti que está indicando que algo tiene que obedecer a lo que tú llevas. La tierra tiene que obedecer, los cielos tienen que obedecer a lo que tú tienes dentro. Amén. Tú portas la gloria de Dios dentro tuyo. En cuarto lugar, tienes la capacidad de bendecir a otros porque estás bendecido. Diga, tengo la capacidad de bendecir porque soy un bendito. Bendigo porque soy bendecido. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Eres un bendecido para bendecir. La palabra bendición es una palabra compuesta y que está significando simplemente que hablas bien, que dices bien. Y la palabra maldición es cuando tú contrapones lo contrario y dices, hablo mal, estoy diciendo mal. Nosotros hemos sido llamados para bendecir, para hablar bien. Así que habla bien y declara que tú tienes un cuerpo saludable. Declara que tú eres un bendecido, que tú tienes éxito en todo lo que emprendas. Declara que tú estarás encima y no debajo. Declara que eres cabeza y no eres cola. Declara que eres exitoso en todo lo que tú emprendas porque Dios lo ha dicho. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en su palabra, dice, está su delicia. Dice, en ella medita día y noche. Y este hombre que haga tal cosa o esta mujer que haga tal cosa será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo y añade, y todo lo que haga será prosperado. ¿Por qué? Porque cargas dentro de ti algo divino, de verdad. Tienes algo precioso dentro de ti. Tienes la vida de Cristo. Tienes la señal de que eres una persona bendecida por Dios. Y estás para bendecir a los demás. Fíjate que si tú nos bendices, entonces cancelas tu prosperidad. Porque Él dice, dad y se os dará. La pregunta es, ¿qué tienes para dar? Diga, mucho, pastor, mucho. Él ha dicho, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, lo que más puedes dar es vida, porque tienes la vida abundante. La calidad de vida que Dios te dio es la vida que podemos transmitir a otro. Por eso que el mayor mensaje, más que las palabras, que son también importantes, es tu calidad de vida, es tu testimonio, es lo que tú eres, lo que tú haces. Eso habla mucho más fuerte de lo que tú dices. Entonces necesitamos ser personas que bendigan a los demás, porque si no se corta el flujo. ¿Sabes tú por qué el mal muerto es mal muerto? Porque recibe y no da. Recibe de las aguas, pero no fluye al océano. Sin embargo, hay un mar que se llama el mar de Galilea, que no es mar, es un lago, pero tan inmenso que se le llama mar. Y ese mar es un mar vivo, el mar de Galilea, donde hay peces y después se vuelven pescados y los saco del lago. Es porque ese lago, ese mar, recibe del río Jordán, pero hay un brazo que fluye también a los océanos. El principio sigue siendo el mismo. Dad y se os dará. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú das vida, recibes vida. Si das respeto, recibes respeto. Si das tiempo, ¿qué recibes? Tiempo. Si das amor, vas a recibir amor. Es un principio establecido en todo orden de vida, en toda circunstancia. Tú puedes ver esto cumpliéndose. La viuda de Sarepta de Sidón tenía solo una tortilla. ¿Recuerdan ustedes, los que saben Biblia? Cuando ya
Dios trasladó a Elías del rollo de Kerib, ¿cierto? Dijo, ve a Sarepta, hay una mujer allí que es viuda de Sidón y ella te va a alimentar. Yo he dado orden, dijo Dios, que ella te alimente. Y cuando llegó Elías a la viuda de Sarepta, dice que esta mujer salía a buscar leña y cuando Elías le pregunta, ¿qué estás haciendo? Ella le dijo, bueno, estoy reuniendo leña para cocer una tortilla, lo único que tengo es harina y un poco de aceite. Y luego espero morirme con mi hijo. Y la orden de Elías dijo, dame primero a mí y luego haz lo que tú has dicho con tu hijo. Esa mujer ya había recibido revelación de Dios que alimentara al profeta, al hombre de Dios. Y ella obedeció y le dio a Elías primero. Y luego Dios la prosperó a ella. Dice que nunca escaseó. Los 3 años y medio que hubo de sequía, 3 años y medio nunca escaseó ni la harina ni el aceite. ¿Por qué? Porque ella cumplió un principio de dar primero a Dios, que era representado por el profeta Elías. Entonces, fíjate, un niño ofreció 5 panes y 2 peces. Tal vez era su único almuerzo. Jesús se valió de ello para hacer un gran milagro. ¿Cuántos saben que fueron alimentados más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres? Y al final ese niño, ¿qué recibió? ¿Tú crees que el Señor lo dejó con la mano vacía a ese niño que le dio los 2 panes y los 3 peces? ¿O 5 peces eran? 5 panes y 2 peces, al revés. 5 panes y 2 peces. El Señor lo devolvió con 12 cestas llenas de los pedazos que habían sobrado. Yo digo, es posible, y creo con todo mi corazón, que ese niño se volvió un empresario. ¿Cómo se le dice a los que hacen pan? Panadero. Así que fue exitoso, ¿cierto?, en tener la empresa de pan, en la panadería. Ese niño no quedó con las manos vacías. De los 5 panes y 2 peces, el Señor lo prosperó. Pregunto, ¿tienes algo para dar? Vuélvete a tu hermano y dile, ¿tienes algo para dar? ¿Tendrás algo para dar? ¿Tendrás algo que Dios te ha dado? Porque se supone que todo el mundo necesita lo que tú tienes. Todo el mundo necesita lo que tú tienes. Por eso que hoy la sugerencia es que salgamos de 2 en 2 y vayamos a dar lo que tenemos. Porque no podemos vivir de las frases cliché, de las lindas frases que tenemos, que somos bendecidos, que Dios nos ha prosperado. Bueno, hay gente que está muriendo, hay gente que necesita de ti. Hay hijos de paz que están esperando que tú le hables al corazón. Hay gente que está esperando una palabra. Hay gente que cree en Dios pero no sabe cómo acudir a Dios. Hay gente que está esclavizada pero no sabe cómo ser libre. Entonces tú tienes la liberación, tú tienes una palabra de bendición, tú tienes una palabra de esperanza para aquellos que necesitan de Dios. ¿Qué tienes para dar? Todo lo que des activará tu bendición y los cielos se abrirán. La bendición que tienes es para que otros sean bendecidos también, ¿cierto? Cuando tú le hablas a otros, cuando invitas a alguien a una célula, cuando oras por alguien, cuando enseñas a alguien, cuando discipulas a alguien, lo estás bendiciendo. Le estás haciendo un bien. Le estás determinando un destino de gloria. Estás determinando que esa persona prospere, que crezca, que conozca al Señor. Qué impresionante. Es tan lindo. Por eso que el Señor dice, miren cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas del Evangelio y de la paz. El Señor mira como pies hermosos, como el andar nuestro como hermoso, como un bello mensaje de lo que podemos dar a otros, de lo que tú has recibido. Necesitamos dar lo que hemos recibido. Y en quinto lugar, como último punto de esta reflexión, el que tiene mentalidad de bendecido se deja bendecir. Ya nuestro apóstol aprendió esa lección, se dejó bendecir, cómete la rosca, ahora se come todo el pastor Guillermo. Entonces, el que tiene mentalidad de bendecido se deja bendecir. Dile al que está a tu lado, dile, déjate bendecir. Deja que Dios te siga bendiciendo, que siga usando personas para que te bendigan. Entonces las bendiciones fluyen cuando tú te juntas con gente correcta y se detienen cuando tú te juntas con gente incorrecta. María fue a ver a Elizabeth, una conexión correcta, ¿cierto? Una conexión adecuada. ¿Y ella qué pasó? Fue bendecida. Júntate con las personas que llevan el milagro por adelantado, con las personas que portan bendición. María portaba al Hijo de Dios. Así que cuando ella se acercó a Elizabeth y le saludó, dice que el niño, dice que ella fue llena del Espíritu Santo, hablando de Elizabeth, y el niño saltó en su vientre. ¡Qué tremendo! Eso es extraordinario.
¿cómo podemos ver de que el niño ya es un ser humano, es una personita? Y dice que ese niño saltó de alegría dentro del vientre de Elizabeth porque había recibido un saludo de bendición de María, quien portaba la gloria de Dios en su interior. Amén. Qué tremendo. Entonces piensa en esto. Cuando das una palabra a alguien, puedes activar la promesa de bendición contenida en esa persona. Hay promesas contenidas en personas que están retenidas, y cuando tú activas una palabra, confirmas algo que ella ha recibido, entonces esa persona despierta. No sé si a ti te ha pasado, pero hay mensajes que tal vez una sola palabra, a mí me pasa, que de pronto una palabra dentro del mensaje me activó a algo, me abrió el entendimiento, me accesó a otro nivel, me llevó a otro nivel y activó algo en mí y me produjo una emoción, una alegría, también una bendición y puse en práctica lo que recibí como un rema. Entonces, cuando tú recibas el logo, la palabra que es exhortada, y eso toca tu corazón porque el rema son las palabras que no están escritas, pero sí están escritas, que saltan del texto de la palabra, ¿me entiendes? Es la revelación, es el rema de Dios, es lo que es el lavar, la palabra creativa que llega a tu corazón, y cuando tú la recibes con fe, algo se provoca. Entonces, tú igual puedes activar algo dentro del corazón de las personas. Tú puedes activar bendición, prosperidad financiera. Tú puedes activar sanidad a una persona que está tullida, como Jesús también lo hizo con las personas que estaban allí necesitadas. Entonces, tú tienes que saber que cuando tú das una palabra, puedes activar lo mejor de Dios en la vida de una persona. Hay palabras que pueden activar una promesa dentro de ti. El cielo puede entrar a tu vida. Una palabra liberada y ser lleno del Espíritu Santo puede gestarse en tu interior. Una sola palabra puede activar lo mejor de Dios para tu vida. Una sola palabra bastó que ya Pablo dejara de estar viendo sus problemas. Bástate mi gracia. ¡Pum! Yo creo que ahí quedó descolocado a Pablo. Él estaba sufriendo y él había rogado al Señor que quitase 3 veces ese aguijón, pero el Señor le dijo: hay algo más glorioso dentro de ti, Pablo. Bástate mi gracia. Bástate mi bendición porque es demasiado grande para ti. Una sola palabra puede activar lo mejor de Dios para tu vida. El milagro, mis queridos, comienza cuando hacemos algo. Nada surge de la apatía, nada surge de la indiferencia, nada surge de lo que es la incredulidad. Dios honra la fe, Dios honra la confianza en nuestros corazones, Dios honra a aquellos que le buscan, a aquellos que están confiados en Dios. Hay una promesa de parte de Dios y es que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Porque eres un bendecido, puedes hallar gloria en lugar de tu dolor. Quiero que te pongas de pie porque vamos a orar. Yo toqué 5 puntos importantes en este mensaje que Dios puede cambiar en nuestra vida. Dios en medio de tu dolor, Él puede cambiarlo en gloria. No sé qué estés pasando, qué momentos tristes has vivido, no sé qué heridas puedas tener, pero Dios puede tornar esas heridas en bendición. Dios puede sacar lo mejor de esos problemas, de esa situación de crisis que has vivido, porque Dios ha dado una orden y lo que Dios dice se cumple. Dios dice: denle gloria en lugar de su dolor. Ahí tú lo ves en la vida de Job, lo ves en la vida de Abraham, lo ves en la vida de David, en todos los hombres. A través de la historia, ellos han hallado gloria en lugar de su dolor, porque Dios tiene un plan sobre tu vida. Los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas, sea lo bueno, sea lo malo, sea el problema, sea la bendición, todo nos ayuda a bien. Eso significa que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman, porque hay un propósito sobre tu vida. En medio de tu necesidad, por tu perseverancia, hallarás el sí y el amén de Dios. Entonces, por cada no que recibas, tú tienes que saber que te acercas más cada día a un sí de la bondad de Dios, del amén de Dios. Que así sea, que así se haga. Dios dice: me voy a deleitar en bendecirte, me voy a deleitar en verte restaurado. Como un padre, Él desea lo mejor para nosotros. Él no desea nuestro mal, por eso murió, para que tengamos la vida abundante. Amén. Dios atraerá las amistades correctas a tu vida. No te entristezca por aquellas personas que te han abandonado o te han desilusionado.
por aquellos que han sido desleales. Piensa que por un Demas que abandonó, era un Juan Marcos. Ese Juan Marcos le había jugado una mala pasada en el pasado a Pablo. Pero ahora Pablo dijo, este es un instrumento útil, es mi amigo. Quiero que él esté conmigo, quiero que vaya al viaje misionero junto conmigo. Y ahí vemos cómo Dios puede multiplicar a tus amigos en medio de tu necesidad. Tienes la capacidad de bendecir porque estás bendecido. Tienes la capacidad de hacer bien porque eres un bendito de Dios. Ten la actitud de uno que está bendecido, pero también que se deja bendecir. Aún hay palabras, aún hay mensajes, aún hay canciones, aún hay oraciones que no han sido hechas, aún hay milagros que no han sido efectuados, aún hay sanidades que no han sido realizadas, aún hay restauración de familias que no se han dado, aún hay cosas que no han sido vistas, aún hay cosas que no han sido oídas. Y esas están aguardadas para aquellos que creen en el Señor. Levanta tus manos, vamos a orar.